Hoy solo hice un trade. El día fue bastante similar al de ayer, con poca volatilidad, y casi me pasa lo mismo. Ya después les enseño el vídeo. Hoy fue día de noticias. Las más importantes fueron antes de yo empezar a hacer trading, pero en mis horas habían estas dos noticias y se notaron porque hubo un poquito más de volatilidad. Este fue el trade que hice, utilicé el playbook de Reversal Up. ¿Por qué realicé el trade? Porque había una divergencia en el RSI, vi una vela alcista que era casi un piercing pattern y el estocástico estaba sobrevendido y con cruce alcista. ¿Qué hice bien? Cortar el trade a tiempo. ¿Qué hice mal? Saber que había noticias y aún así realizar el trade, porque me entró FOMO por algún motivo. No cumplí lo que dije ayer, de que si las condiciones de mercado no eran buenas, poca volatilidad y la tendencia estaba choppy, mejor no operar. Poner otra vez mal el take profit, porque si lo ponía donde debería ir, no hubiera realizado el trade, porque tenía mal riesgo-beneficio. ¿Qué sentí cuando realicé el trade? Que no debía hacerlo. ¿Qué lección he aprendido? Tengo que tener más en cuenta las condiciones de mercado, volatilidad y tipo de tendencia. Añadir sección a la plantilla de recap con las condiciones de mercado para ver si conviene o no realizar las operaciones. Y esto es añadirlo a esta plantilla porque las secciones ya yo las tengo en la plantilla para no estar siempre escribiéndolas. Yo me creo una plantilla, que es esta. Y aquí yo añado lo que yo quiera. Pues esta es la nueva sección que añadí. ¿Cómo son las condiciones de mercado? Y aquí voy a tener en cuenta la volatilidad y el tipo de tendencia. Sobre todo porque hoy me di cuenta de que había poca volatilidad. Pero sí que pasé un poco por alto o no quise ver que la tendencia también estaba bastante choppy. Y entonces es difícil poner niveles de take profit. Y este fue el trade que hice. Yo aquí vi una divergencia en el RSI. Sí es verdad que no es tan pronunciada, pero vi un poquito. Y como estaba el precio en los mínimos de pre, digo, pues voy a hacer la operación. ¿Qué pasa? Que yo incluso tenía aquí marcado este nivel, lo que no sé si se ve mucho, de estos mínimos de aquí. Y como hay poca volatilidad, pues el precio se podía haber parado aquí perfectamente. Y de hecho se paró pero un poquito más arriba y no llegó donde yo tenía puesto mi take profit, que era en esta zona de aquí. Y ya cuando me empiezan a dar vibes del día anterior, digo, lo voy a cerrar. Y lo hice bien porque después bajó. Y esta bajada aquí se produce en las horas esas donde se daba la noticia que les comenté antes. Y ahora les muestro el vídeo. Y aquí lo paro un momento. Aquí cuando baja, que casi me toca el stop loss y después ya subió un poquito, aquí es cuando ya yo empiezo a darme cuenta de que encima había señalado este nivel y pasé de él. Porque si yo compro aquí, o sea, y el take profit lo pongo donde debería ir, que era en el primer nivel, es muy poquito y no hubiera hecho el trade. Pero bueno, lo que pasé por alto fue que el precio había estado choppy, o sea, de manera irregular todo el rato, y así es muy difícil poner take profit porque están como muy pegados y no sabes bien a qué nivel va a llegar. Pero bueno. Y este fue el trade.
cuando yo corté se mantuvo un poco en rango y luego bajó. Y estas líneas que ven aquí en vertical es cuando empezaban las noticias. Y si se fijan, voy a acercar un poco. Cuando va a empezar las noticias, el precio se queda un poquito en rango y después baja. Y aquí sucedió lo mismo, empieza noticias, un poco en rango y bajada fuerte entre comillas, o sea, porque realmente no es tan fuerte porque hubo hoy muy poquita volatilidad también, las velas con tamaños muy pequeños, pero en las horas de noticias sí que tuvieron un mayor cuerpo. Y después aquí en esta zona perdí yo oportunidad, porque ya yo había dicho aquí que no iba a hacer trades, no iba a hacer más operaciones porque esto se me recordaba al día de ayer y que era mejor no operar cuando el mercado estaba con poca volatilidad y choppy. Pero aquí sí que se presentó una oportunidad que a lo mejor si iba a arriesgar, en vez de arriesgar aquí, tenía que haber arriesgado aquí. ¿Por qué? Porque este nivel es el nivel de máximo histórico, o sea, es este de aquí. Y yo cuando realizo el trade lo hago en los mínimos de pre, pero este nivel es mucho más importante. Y normalmente el precio cuando hay un nivel relevante pues se suele acercar a él. Además, cuando el precio llega a esta zona, la divergencia aquí es mucho mayor. Y también hay más patrones de vela. Aquí hay un bullish engulfing y aquí una morning star. Y después el precio subió muy lentamente. ¿Dónde hubiera puesto yo el take profit si lo hubiera realizado? Si lo hubiera realizado con un contrato, lo hubiera puesto como estaba lento el mercado y choppy, lo hubiera puesto en esta zona. Y si lo hubiera realizado con más de un contrato, pues quizás donde tenía este nivel de aquí, de estos mínimos, y a lo mejor el otro ya, pero arriesgando por ver qué pasa, aquí tenía también otra línea puesta, pues por este nivel de aquí. Y en esta zona perdí otra oportunidad, que es que cuando el precio supera la zona de estos máximos de aquí, hay divergencia bastante grande en el RSI y también patrones de vela como Shooting Star, Bearish Engulfing, y podía haber probado a realizar la operación aquí. Pero estas dos operaciones que perdí, aunque no las realizara, yo las estoy registrando. Es decir, vuelvo a tradearlas. Yo en mis playbooks, por ejemplo, el Reversal Up, yo aquí en notas apunto los trades que tiene esa estrategia y tengo aquí como mi base de datos. Y aquí apunté ese trade. Condiciones de mercado, poca volatilidad y choppy. Esperar a niveles importantes para realizar las operaciones. Divergencia RSI, esto sobrevendido, con cruz alcista, patrones de vela, esto. Y aquí saqué una captura y con los niveles marcados. Vuelvo al day recap. Me había quedado... Sí, aquí. Escenario que sucedió. El precio se mantuvo en rango y casi al finalizar la sesión bajó. ¿Mis ideas de mercado eran correctas o no? Sí, y esto es lo que puse. Como el precio intentó subir por encima de los nuevos máximos históricos y no pudo mantenerse en esa zona, sino que bajó rápidamente, quizás el precio se mantenga en rango y más adelante tome una dirección. Si toma dirección, quizás sea bajista porque hay un rango mayor en 15 minutos. Lo de los 15 minutos me refiero aquí en el gráfico de 15, que hay un rango grande aquí. Este es el nivel de los máximos históricos y estos son los nuevos máximos, que son todas las veces que el precio ha intentado subir de ahí y no ha podido y vuelve a bajar. Intenta subir y baja. Intenta subir y ahora está bajando. Y entonces es probable que el precio vuelva a bajar. ¿Cómo puedo mejorar mañana?
Aquí puse lo que tenía en el trade, de que tenía que añadir a la plantilla de recap la sección condiciones de mercado. Observaciones. Esto fue lo que les comenté antes. De que otra vez me faltó contexto. Cuando hay un nivel importante cerca, es probable que el precio se acerque a él. Por ejemplo, cuando yo realicé el trade había probabilidad de que el precio bajara un poco hasta el nivel de los máximos históricos, así que debía haber esperado. Además, el mercado estaba con poca volatilidad y choppy. Si decido realizar trades con estas condiciones de mercado, más vale realizarlo en un nivel más fuerte como el de los máximos históricos. Y aquí puse la imagen esa. Y esta es la imagen del día. Y eso ha sido todo por el resumen de hoy. Muchas gracias por verlo.